Después de confirmar que Nicolás Maduro se había negado a celebrar elecciones presidenciales a petición de la Unión Europea, el Parlamento Europeo estaba listo para apoyar al líder de la oposición. El Parlamento Europeo votará hoy sobre una resolución que reconozca a Juan Guaidó como presidente venezolano luego de decir Nicolás Maduro rechazó públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales, a raíz de una solicitud del presidente de Venezuela. Unión Europea (UE). Fuentes de los grupos populares y socialistas del Parlamento Europeo, los dos partidos mayoritarios, confirmaron que votarían a favor de esta resolución, para la cual ya cuenta con suficiente apoyo entre los parlamentarios para avanzar. Las fuentes de los grupos populares y socialistas de Eurocámara confirmaron que votarán a favor de la resolución. El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la Constitución de Venezuela, y expresa su apoyo absoluto a su hoja de ruta, dijo el Parlamento Europeo en una resolución que se votará el jueves y a la que EFE tuvo acceso ayer. La posición del Parlamento se reflejó el miércoles con las palabras de su presidente, Antonio Tajani, quien dijo que el autoproclamado presidente es el único interlocutor de Eurocámara, una institución que, aseguró, puede ser silencioso ante los recientes acontecimientos en este país latinoamericano. Hablé por teléfono con el presidente Guaidó, nuestro único interlocutor, para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo. Hablé por teléfono con el presidente Guaidó, nuestro único interlocutor, para garantizar el apoyo del Parlamento Europeo, dijo Tajani al inicio de la sesión plenaria del Parlamento Europeo esta semana en Bruselas. El político italiano recordó las 40 muertes que habían estallado en el país esta semana y aludió al reconocimiento por una gran parte de la comunidad internacional de la proclamación de Guaidó como presidente interino basada en la Constitución venezolana. Desafortunadamente, la situación empeora y llega a un punto sin retorno. El régimen de Nicolás Maduro logró dejar a más de 3 millones de personas en su país. Si la situación no cambia muy rápidamente en Venezuela, empeorará con consecuencias desastrosas para toda la región, lamentó Tajani. El presidente del Parlamento Europeo recordó que su institución fue la primera en denunciar violaciones de los derechos humanos y en exigir sanciones contra el régimen, así como en otorgar el premio Sájarov a la oposición venezolana en 2017. Algunos países solo están interesados en el petróleo, solo nos interesa la gente y el sufrimiento del pueblo venezolano, dijo Tajani, lo que provocó algunas risas entre los parlamentarios. El presidente del Parlamento Europeo respondió con una frase en latín: risus abundat in ore stultorum, la risa abunda en la boca de los tontos. Después de la respuesta seria, Tajani instó a pensar no solo la transición democrática y una solución pacífica, sino también la posición del país, para que las personas recuperen una vida normal, con alimentos y medicinas. Venezuela necesitará mucha ayuda e inversión. La UE debe estar del lado de los venezolanos y, ante los acontecimientos históricos donde la democracia está en peligro, está claro que debemos estar del lado de la libertad y derechos, y ninguna opresión, concluyó el presidente del PE. El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, Francisco Sucre, y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, estuvieron presentes hoy en la tribuna del Parlamento Europeo. Nicolás Maduro dijo el miércoles que sería muy bueno adelantar las elecciones legislativas que se celebrarán en 2020 para salir de la crisis por la que atraviesa el país, pero reiteró su negativa a convocar una elección presidencial. Sería fantástico si hubiera elecciones anticipadas para el Parlamento venezolano, sería una buena forma de debate político y una solución con el voto popular, dijo Maduro en una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Estoy de acuerdo en que las elecciones a la Asamblea Nacional deben ser adelantadas, por un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, y servir como una válvula de salida para la tensión creada por el golpe de Estado imperialista en Venezuela. El presidente apoyó la entrevista. En la misma entrevista, Maduro dijo que estaba listo para hablar con la oposición, con la participación de mediadores internacionales. Estoy listo para sentarme en la mesa de negociaciones con la oposición para que podamos hablar por Venezuela,
la paz y su futuro, dijo Maduro. Al preguntarle sobre la posibilidad de que terceros países intervengan en la confrontación, Maduro respondió: varios gobiernos, organizaciones de todo el mundo, han expresado su sincera preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela y han pedido un diálogo. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, confiesa que el golpe de Estado registrado en Venezuela es por petróleo, dijo el canciller venezolano. Confesión de parte. John Bolton confirma que el golpe es petrolero. Desde el segundo 48 hará una gran diferencia para los Estados Unidos económicamente si podemos tener empresas petroleras invirtiendo de verdad y produciendo las capacidades petroleras en Venezuela, escribió el miércoles el ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter. Esta declaración del máximo diplomático venezolano se produjo en reacción a las afirmaciones formuladas por Bolton en una entrevista, transmitida el martes por el canal de noticias estadounidense Fox Business, en las que el funcionario estadounidense manifestó que la administración de Estados Unidos está abordando con las empresas petroleras estadounidenses el que produzcan el petróleo en Venezuela. De igual modo, Bolton declaró que para llevar a cabo tal cometido es necesario derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, maniobra que definió como una oportunidad de negocios. Anteriormente, el canciller venezolano había advertido que el propósito del aludido plan golpista podría ser el petróleo de Venezuela. Arreaza había asegurado que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la compañía venezolana Petróleos de Venezuela PDVSA tenían por meta quedarse con el crudo del país sudamericano. Tales sanciones implican el congelamiento de $7.000 millones y el bloqueo de todos los pagos que hagan empresas estadounidenses que compren petróleo venezolano. El pasado miércoles, el opositor Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela declarada en desacato en 2016, se autoproclamó presidente encargado en un conato de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. En este sentido, Caracas condenó tal plan injerencista y golpista de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a Venezuela y anunció la ruptura de relaciones con Washington para contrarrestar dicho complot. Los gobiernos de Uruguay y México pidieron el miércoles a la comunidad internacional que apoye una conferencia sobre la situación en Venezuela. En una declaración conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, los dos estados pidieron a los países y organizaciones internacionales que participen en una conferencia programada para el 7 de febrero en Montevideo, capital de Uruguay. El propósito de la conferencia es sentar las bases para un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, ayude a restablecer la estabilidad y la paz en este país, dice el texto. De acuerdo con el llamado, la reunión tiene como objetivo responder al llamado al diálogo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para enfrentar a quienes niegan la existencia de tal posibilidad. El texto también destaca que Uruguay, México y las Naciones Unidas están dispuestos a trabajar con miembros de la comunidad internacional que deseen participar en la diplomacia. Luego de la autoproclamación de la oposición el miércoles pasado, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, declaró su desprecio al poder en 2016, como presidente a cargo de un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, Uruguay y México. Fueron rápidos para apoyar al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de una declaración conjunta. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador AMLO, luego de rechazar la solicitud de Guaidó de apoyar el golpe en el país bolivariano, dijo que su país no participaría en la ignorancia del gobierno legítimo. Un país con el mantenimiento de las relaciones diplomáticas y destacó su política de no injerencia en otros estados. Del mismo modo, AMLO no acompañó al Grupo de Lima para ignorar el nuevo mandato de Maduro. Nicolás Maduro advierte de que militares desertores conspiran desde Colombia para dividir a la Fuerza Armada, que lo apoya frente a los golpistas. Estamos enfrentando conspiraciones y las derrotamos todos los días. Un grupo de desertores militares se han convertido en mercenarios de la oligarquía colombiana y conspiran desde Colombia para dividir la Fuerza Armada. Unidad monolítica, ha declarado el presidente Nicolás Maduro en un acto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAMB en Caracas capital. El mandatario se ha dirigido a los militares presentes en el evento, celebrado este mismo miércoles, para plantear que, frente a la bufonada imperialista, es necesario tener nervios de acero, calma y cordura y mucha movilización.
Ante los llamados de la oposición venezolana y Estados Unidos a la Fuerza Armada para que retire su apoyo al gobernante chavista, Maduro ha llamado a la FARC a mantenerse unida para que el país pueda disfrutar de paz y armonía. El mandatario ha catalogado a los militares desertores como traidores a la patria, a los cuales se deberá aplicar justicia justa llegado el momento. Además, ha recordado que del 10 al 15 de febrero se celebrarán grandes maniobras militares. Los altos mandos de la Fuerza Armada presentes en el acto han ratificado su lealtad a Maduro por enésima vez ante el intento de golpe de Estado que vive el país desde la autoproclamación como presidente interino de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, declarada en desacato. Es el único presidente constitucional y comandante en jefe, ha declarado ante la tropa el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, en el complejo militar de Fuerte Tiuna, el mayor de la capital venezolana. Venezuela está pasando jornadas de gran turbulencia, debido a la autoproclamación de Guaidó como presidente interino con el apoyo de Estados Unidos, pese a que Maduro, elegido legalmente en las urnas, comenzó su segundo mandato el pasado 10 de enero. Ante tal apoyo contundente, según varios analistas, Guaidó busca, junto con Washington, fracturar la FARC. El líder golpista incluso ha difundido un proyecto de ley de amnistía para los militares que lo respalden.